Muy buen día, apreciados estudiantes. La tercera entrega de esta temática de aplicaciones de la derivada, la secuencia. Vamos a ver lo que es la recta tangente. Ya tenemos idea de que la recta tangente es una recta que corta a la curva en un punto y que tiene como pendiente la derivada de la función evaluada en ese punto, en ese valor C, un punto A. Bueno, la recta tangente se define como la recta tangente de una curva en un punto P con X igual a C. Es la recta que pasa por P y tiene pendiente la derivada en C siempre que esta derivada exista. Si la derivada no existe en C, entonces la curva no tiene recta tangente en ese punto. No es derivable, decimos, en ese punto. Bueno, la gráfica, pues aquí tenemos una curva F, tenemos el valor C que tiene su imagen y resulta ser que por este punto pasa la recta tangente. Hay autores que dicen que una recta es tangente si besa a la curva en un solo punto. Bueno, esta recta roja es pues, una recta que efectivamente se observa es tangente a la curva azul porque se cortan en un solo punto y tiene esta forma, ¿no? Esta recta tiene su pendiente en la derivada, tiene por ecuación, pues ya lo sabemos, la forma punto pendiente, que es esta, y su pendiente pues es la derivada de la función en C. Vamos a ver un ejemplo. Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f, que es el logaritmo natural de x, que sea perpendicular a la recta, a esta recta. Sabemos que aquí dicen que es una recta, pero si no nos la dijeran, pues debemos tener presente que esta es en su forma general. Es la ecuación cuyo dibujo es una recta en el plano. Se observa analíticamente. Bueno, en la solución pues vamos a sacar algunos datos que nos da el problema, sea L1 la ecuación de la fulana recta tangente, sea L2 la recta que nos dan, en donde se sabe que lo dice el problema, ¿no? Nos dicen que esta recta dada es perpendicular a la recta tangente que nos piden calcular su ecuación. Entonces, bueno, sabemos por datos que la recta L1, que es la recta tangente, es perpendicular a la recta L2 dada. Y la recta L2 pues está definida por esta ecuación que es la que nos dan, ¿no? Sea la función f, el logaritmo natural de x. Entonces, nos piden calcular la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente vamos a usar, como una recta tiene diferentes formas en su ecuación, vamos a usar la ecuación punto pendiente. O sea que voy a buscar un punto y voy a buscar la pendiente de esa recta. Sustituyo esos valores y obtengo la ecuación que nos pide. Yo sé que L1 es perpendicular a L2, entonces eso ya nos incita a que debemos buscar la pendiente de la recta L2 que nos dan y por definición de pendiente, por teorema, cuando dos rectas son perpendiculares, se sabe que el producto de sus pendientes es menos 1. Entonces, calculo la pendiente de la recta que nos dan. Recordemos que la pendiente de una recta, dada su ecuación general de la forma a de x más b de y más c igual a 0, a es el coeficiente de la x, b es el coeficiente de la y, se define que su pendiente es menos a sobre b. Entonces, menos de la fórmula, sustituyo a que es 2, el coeficiente de la x, y b que es 1, el coeficiente de la y. Entonces sustituyo, calculo, me da menos 2. Sé que la recta 2, que es perpendicular a la recta 1, es menos 2, y como las dos rectas son perpendiculares, pues se cumple que el producto de sus pendientes es menos 1. Después sustituyo la pendiente 2, que es menos 2, despejo M1 y obtengo un resultado que voy a requerirlo. Y es que ya tengo aquí la pendiente de la recta tangente. Por ser la pendiente de la recta tangente, me falta ahora el punto, un punto conocido de esa recta.
Pues como yo conozco aquí la pendiente de la recta tangente y yo sé que la recta tangente a la curva en un punto corta a la curva en un punto precisamente. Bueno, ese punto donde se corta la recta tangente y la curva está compuesto por dos componentes, la componente X y la componente Y. Yo no sé qué componentes son las que satisfacen esa recta tangente que tiene esta pendiente y que es tangente a la curva, pero lo voy a calcular. Yo sé que la derivada de la función define la pendiente de la curva. Entonces yo derivo la función. Como la función es logaritmo natural de x, la función dada es logaritmo natural de x, su derivada, por reglas de las derivadas, su derivada es 1 sobre x. Entonces yo sé que la pendiente a la curva, la pendiente de la recta tangente es un medio, pero la función pendiente de esa curva es 1 sobre x, o sea que las puedo igualar, porque si la derivada es la pendiente y la pendiente es un medio, pues entonces yo puedo igualar un medio con 1 sobre x. Aquí tengo una ecuación, despejo la ecuación, me da x2. Señores, acabamos de obtener un segundo resultado importante para lo que estamos buscando, que es la ecuación de la recta tangente, y es el valor x2, que es donde la componente x del punto donde pasa la recta tangente, que es un punto de la curva también. Como es un punto de la curva, entonces basta con tomar x2, sustituirlo en la función, porque eso me va a permitir obtener la altura o componente y de ese punto. Entonces, bueno, tomo la función, meto el 2 y como la función es logaritmo natural de x, me queda logaritmo natural de 2. Señores, acabamos de obtener un tercer resultado importante para lo que estamos buscando, que es un punto de la recta tangente. Es este, el par ordenado 2 con logaritmo natural de 2, y que es la pendiente de esa recta tangente, que es un medio. ¿Cuál es la ecuación entonces? Utilizamos la ecuación punto pendiente, aquí está, sustituyo los valores obtenidos y al despejar y, para escribirlo en la forma pendiente y intersección, es un medio de x más esta constante, este valor fijo. En conclusión, la recta tangente a la curva f es perpendicular con la recta que es perpendicular con la recta L2, pues se concluye que la ecuación es esta, ¿no? Bueno, la gráfica, observen, tengo la curva, logaritmo natural de x, la función f, tengo el par ordenado 2 con logaritmo natural de 2. Este es un punto tanto de la curva como de la recta tangente a la curva en ese punto. Y, señores, esta recta, que es la que nos dan L2, es perpendicular, observamos en su dibujo, a la recta tangente. Entonces, todas las condiciones dadas del problema aquí la tenemos manifestada. También tenemos manifestado aquí los resultados encontrados. No nos habían dado quiénes eran las componentes de este punto por donde se cumplían estas condiciones que nos daban el problema. Las componentes resultaron ser 2 con logaritmo natural de 2. La recta tangente resultó tener esta ecuación, que era lo que nos pedían finalmente, y esa recta tangente tiene esta pendiente que la calculamos también con la derivada de la función. Entonces, bueno, relacionamos toda esa teoría y se puede constatar gráficamente que todas las condiciones dadas efectivamente son ciertas y que lo que obtuvimos aquí efectivamente corresponde a las condiciones del problema. Resuelto este problema, encontramos la ecuación de la recta tangente. Vamos a ver ahora la recta normal, la definición de recta normal en un punto sobre una curva en un punto dado, que esa recta normal va a ser perpendicular a la recta tangente. Entonces, bueno, la recta normal a una curva y igual a f de x en un punto P es la recta a través de P, que es perpendicular a la recta tangente en P. Aquí ilustramos la situación. Tengo una curva L, tengo una recta tangente a la curva en este punto, C, f de C.
La recta normal es esta recta L2, la verde. Vemos que es normal porque es perpendicular a la recta tangente en ese punto P. Sabemos que la recta tangente tiene pendiente T, que es la misma derivada, y por ser esta recta normal perpendicular a la recta tangente, se cumple que el producto de la pendiente de la tangente con la pendiente de la recta normal es menos 1 por ser perpendiculares. Despejaríamos entonces la pendiente de la recta normal y nos quedaría menos 1 sobre la pendiente de la recta tangente. Un ejemplo que ilustra esta situación de la recta normal dice: determine la ecuación de la recta normal a la gráfica de la función f, este polinomio de grado 3, que sea perpendicular a la recta tan. Entonces nos dan como dato, bueno, nos piden calcular la ecuación de la recta L1, que es la recta normal a la curva en un punto dado. Sea L2 esta ecuación, nos dicen que L1 es perpendicular a L2 y sea la función este polinomio. Bueno, este ejemplo se los dejo de tarea. Así que siguiendo más o menos la misma dinámica del ejemplo anterior, pero aquí nos piden calcular la ecuación de la recta normal. No me queda más sino que desearle rendimiento en sus actividades académicas. Y bueno, aquí tenemos las referencias bibliográficas que pueden consultar un poco para profundizar en la temática. Éxitos y bendiciones. Trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you fall.